todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero ¿sabes? Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada. Cuando Cristo resucitó de la muerte, la gracia de Dios nos da libertad. Libertad del pecado, libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más. No somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues gracias por estar aquí en esta tarde, acompañarnos por medio del internet, a través de nuestras redes sociales y simplemente tomar este tiempo para enfocarse en algo que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos en medio de una serie en donde estamos hablando acerca de cómo obtener la libertad, cómo ser libres. Y la realidad es que cuando nosotros empezamos a ver nuestras vidas, muchas veces nos damos cuenta de que estamos atados a tantas diferentes cosas que lo que hace es que roba nuestra libertad. La semana pasada, por ejemplo, hablamos acerca de cómo enfrentamos la oposición de otras personas. Todos hemos estado en situaciones donde gente se nos opone. Muchas veces puede ser gente allegada a nosotros, gente que nosotros amamos y que cuando nosotros hacemos algo que a ellos no les gusta, se oponen a nosotros. A lo mejor es en un ambiente tóxico, en un trabajo, o es en la escuela o en la universidad. Y cómo manejamos ese tipo de cosas es algo muy importante para nosotros. Y en esta serie estamos hablando acerca de cómo poder ser libres, cómo obtener esa libertad cuando enfrentamos cualquiera de estas cosas en nuestra vida. Y hoy lo que queremos hablar es acerca de cómo obtener la libertad ante el deseo de querer complacer a otros, complacer a los demás. Porque la realidad es esta, que todos tenemos un deseo profundo de tratar de complacer a los demás. Tenemos un deseo profundo de tratar de complacer a los demás. Y cuando somos completamente honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros hacemos lo hemos hecho simplemente tratando de complacer a otras personas. A lo mejor la carrera que tú has escogido para estudiar fue para complacer simplemente a tus papás, no porque esto era lo que tú estabas llamado a hacer. En tu trabajo muchas veces haces las cosas por complacer a tu jefe, pero no porque en realidad es algo que tú necesitas estar haciendo. Tomas decisiones financieras que en tu corazón sabes que no es lo mejor para ti, pero sin embargo lo haces por tratar de complacer a los demás. Y hay algo dentro de ti, hay algo dentro de cada uno de nosotros donde nosotros queremos ser amados por todas las personas. Y cuando nosotros percibimos que no nos da ese amor, nos molesta en nuestro corazón. Y esto es aún exacerbado o es peor en nuestro tiempo por medio de las redes sociales. Tú puedes poner un comentario en internet y puedes recibir 100 likes, 100 comentarios positivos, pero ese comentario negativo de alguien que critica lo que tú pusiste es lo que se te queda en la mente. Es lo que se te queda en el corazón. Y te estás preguntando, ¿pero por qué no todos pusieron aquí algo bueno? Hay un deseo profundo en cada uno de nosotros por tratar de complacer a los demás. Y uno pensaría que si nosotros obtuviéramos cierto nivel, a lo mejor en nuestra mente nosotros hemos dicho, wow, si obtuviera este trabajo o obtuviera fama o si obtuviera dinero o si obtuviera este estado en mi vida, si me caso, si tuviera hijos, si tuviera cualquier cosa en nuestra mente, nosotros pensamos entonces que vamos a librarnos de ese deseo de querer complacer a los demás. Pero esta es la realidad, que no importa donde tú estés, no importa lo que tú tengas, no importa la edad que tú tengas, todos nosotros luchamos con el deseo de querer complacer
a los demás. Y tú dirás, Juan Carlos, bueno, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero la realidad, yo sé que si yo obtengo esto, yo sé que si llego a este punto en mi vida, yo no voy a seguir luchando con esto. Pero si no crees mis palabras, créelo de alguien que es súper famoso, uno de los cantantes más famosos que existen. Y ese cantante se llama Bono, del grupo U2. Bono es uno de los cantantes más famosos de toda la historia, más canciones y discos vendidos, aunque sé que ahora ya no es discos, eso habla de lo viejo que estoy, que todavía menciono discos, pero de canciones vendidas, increíble lo que ha hecho Bono y ha sido reconocido a través de su carrera, la carrera que él tiene con el grupo U2. Y en cierta ocasión él estaba analizando acerca de su carrera y la motivación por la cual él quiso llegar a ser cantante. Y él dice lo siguiente: ¿qué tipo de agujero existe en el corazón de una persona cuando necesitan que 70,000 personas griten te amo para sentirse satisfecha? En otras palabras, parte de lo que Bono dice es: mi motivación para querer ser un cantante, mi motivación para estar delante de toda una audiencia y que todos griten te amamos Bono, te amamos U2, es que hay ese deseo en el corazón humano por querer complacer a los demás. Estamos buscando ser aceptados, estamos buscando que todos nos amen y hacemos cualquier cosa en nuestra vida con el fin de poder complacer a las demás personas, porque estamos en esa búsqueda de amor de los demás. Y el problema es que desde que somos niños aprendemos esto. Esta es una conducta que se nos refuerza desde que nosotros somos niños. De hecho, desde niños aprendemos que nuestra aceptación depende de lo que hacemos por otros. Desde niños nosotros aprendemos que lo que hacemos por los demás es la manera en la cual otras personas nos van a aceptar. Y esto es algo que los expertos se han dado cuenta con respecto a los seres humanos en general. De hecho, hay un famoso psicólogo que se llama Jay Early y él escribió un libro precisamente sobre este tema y el problema de complacer a los demás. Y él notó a través de sus estudios que lo que tiende a pasar en muchos papás, la gran mayoría de papás, es que tienden a disciplinar a sus hijos y a tratar a sus hijos de una cierta manera que refuerza el querer complacer a los demás. Y la conducta es esta: que cuando los hijos hacen algo bueno, hay una intencionalidad de expresarles cariño, como el de decirles, buen trabajo, te quiero porque tú estás haciendo algo bueno. Pero cuando hacen algo que está mal, la disciplina que se ejerce sobre ellos refuerza esa conducta de que no te quiero cuando tú estás haciendo algo mal. No te quiero porque tú te estás portando como un mal niño. Y poco a poco, desde que somos niños, aprendemos entonces que nuestra conducta es la clave para que otras personas nos quieran. Y de esa manera refuerza el hecho de que todas nuestras relaciones tienden a ser condicionales a la manera como nosotros nos conducimos. Y llega un momento, dice este psicólogo, de que cuando nosotros inclusive no queremos hacer cosas, nosotros lo hacemos con el fin de complacer a los demás. Y las emociones que nosotros tenemos empezamos a embotellarlas y empezamos a tratar de dominarlas y a olvidarlas y llega un momento en el cual en nuestra vida nos ponemos una máscara que simplemente es demostrar que nosotros estamos felices y que nosotros estamos siempre tratando de hacer lo que otras personas quieren en sus vidas y de esa manera mostrarnos amor y mostrarnos aceptación. A medida que crecemos, ya no es solamente hacia nuestros padres, sino que lo hacemos hacia nuestros amigos. Y entendemos que necesitamos hacer todo lo que ellos nos dicen que hagamos para que
recibamos esa aceptación. Y es por esa razón que muchas veces en nuestra vida tomamos decisiones no sabias y hacemos cosas que luego nuestros papás nos dicen, ¿cómo se te ocurrió ir a hacer esto con tus amigos? Y dentro de nosotros decimos, la verdad, ¿por qué hice esto? Y la respuesta es porque estamos buscando la aceptación de esas personas que están a nuestro alrededor para que sintamos que nos aman. Y no solamente es con nuestros amigos, es cuando trabajamos con nuestros jefes, con las personas con las que trabajamos. Cualquier cosa que se nos pide, lo hacemos y nos quedamos horas extras en el trabajo y hacemos todo lo que podamos hacer porque estamos buscando complacer a los demás y sentir que las personas nos aceptan y nos dan cariño. Sucede en el matrimonio, en una relación, donde tú haces absolutamente todo lo que la otra persona te pide que hagas con tal de complacerle, para que de esa manera tú puedas sentir que la relación sigue y continúa estando fuerte. Ahora, hay un nivel sano de complacer a los demás. Jóvenes, no tomen esto posteriormente para decir, ves, mamá, el pastor Juan Carlos dijo, ya no tengo que complacerte, así que me voy a salir de la escuela hoy mismo. No estoy diciendo eso. No renuncies a tu trabajo, no cortes tu relación, no te divorcies. No estoy dando licencia para ninguna de esas cosas. Hay un nivel sano de querer complacer a los demás, pero no al punto de que complacer a los demás conduce y maneja todo lo que nosotros hacemos y sobre todo quiénes nosotros somos. Cuando llega a ese nivel, entonces no es algo sano y no es algo que está bien en nosotros. Se nos refuerza esta conducta cuando nosotros somos niños y aún más, si tú has pasado por algún tipo de trauma, esto inclusive es aún más profundo. Si a lo mejor no tuviste una buena relación con tus padres o a lo mejor alguno de tus padres te abandonó, hay un deseo en ti, la tentación para ti es querer hacer lo que otros te dicen para complacer a los que están a tu alrededor. Y otra vez, inclusive gente famosa, gente de dinero, gente que nosotros percibimos como que han alcanzado la cúspide en nuestra sociedad, luchan con esto también. Un ejemplo de esto es un muy famoso actor que se llama Hugh Jackman. De hecho, es una foto de Hugh Jackman, conocido principalmente por ser Wolverine. Entonces, para los que les gusta Wolverine, y también en Les Miserables y varias películas, uno de los actores más famosos de nuestro tiempo. Y Hugh Jackman cuenta de que cuando él era niño, cuando tenía 8 años, su madre decidió abandonarle a él, a sus 4 hermanos y a su papá un día. De repente, sin ninguna notificación, la mamá abandonó a la familia. Y Hugh Jackman dice que él no sabía cómo manejar esto. De hecho, una de las cosas que él dice que era su gran lucha es que él era el primero, siendo el más pequeño, en llegar de la escuela. E inclusive cuando llegaba a la escuela y la casa estaba vacía, era tanto su sentir que él prefería quedarse afuera esperando a que llegara alguno de sus hermanos o en algún momento su papá, que entrar a la casa donde ya no estaba su mamá, donde él ahora tenía que aceptar que su mamá les había abandonado y que nunca más iba a estar en su vida y que él no quería estar ahí solo y por lo tanto tenía que esperar a que llegara alguien, siquiera para entrar a la casa donde él vivía. Y él cuenta también de que su papá, en medio de todo esto, la manera como estaba luchando con el abandono de su esposa, es que él empezó a trabajar más horas. Y de por sí él trabajaba bastante, pero ahora pasaba muchas más horas siendo que él era un contador. Y por esa razón, ahora con su mamá que él había abandonado, ahora su papá que no estaba por tanto tiempo que tenía que trabajar, más se le empezó a desarrollar, él cuenta, este deseo de querer complacer a los demás para poder obtener el amor de otras personas.
Y Hugh Jackman dice que esto se le forjó, que este sentimiento se incrustó en su corazón desde los 8 años y que fue parte de lo que le motivó para ser actor y para recibir el cariño del público y de las demás personas. E inclusive él cuenta de que cuando su papá, que de por sí no tenía mucho tiempo, iba a verle a un juego, dice que era lo máximo para él. De todo el tiempo en el año, cuando su papá iba a verlo en alguna función, algún juego o algo que él estaba haciendo, era lo máximo, porque lo que más quería hacer Hugh Jackman era complacer a su papá. Y dentro de su corazón estaba esa idea de que voy a hacer todo lo que tú quieras para que tú no me abandones. Voy a hacer todo lo que tú quieras para que tú me ames y nunca me dejes. Y como seres humanos, este es un sentir que todos tenemos. Se nos forja, se nos enseña esto cuando somos niños, y más aún cuando tú y yo hemos pasado por algún tipo de trauma. El problema es este: que vivir haciendo lo que hace felices a otros terminará por hacernos infelices a nosotros. Vivir haciendo lo que hace felices a otros terminará por hacernos infelices a nosotros. En otras palabras, cuando tu misión es tratar de ser felices a todas las personas que están a tu alrededor, siempre terminarás por ser infeliz. Y por eso dentro de tu corazón tú te estás diciendo: ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que actuar de esa manera? Odio la manera como yo soy por dentro. Pero por fuera, tienes la máscara que estás tratando de demostrar una alegría y una felicidad que realmente no está en tu interior. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿hay alguna solución para esto? ¿Realmente hay algo que nosotros podamos hacer? ¿O simplemente estamos condenados a vivir una vida donde estamos tratando de complacer a los demás y que prácticamente estamos condenados a ser infelices por esta forma de ser? Y la buena noticia es que hay una solución, una sola solución. Y la solución está en Jesús. Cuando nosotros entendemos quién es Él en nuestra vida, esa es la manera como nosotros obtenemos libertad de realmente estar atados a querer complacer a los demás. De hecho, ser aceptados incondicionalmente por Jesús nos libera de buscar la aprobación de los demás. Ser aceptados incondicionalmente por Jesús nos libera de buscar la aprobación de los demás. No hay otra solución más que esta. El de saber que el creador del universo, el que sostiene todas las cosas en la palma de sus manos, el que permite que tu corazón pueda latir, el que permite que tú puedas respirar tu siguiente aliento, Él que sabe todas las cosas, que sabe lo más profundo en tu corazón, que sabe lo que tú haces a escondidas, que nadie más sabe, que conoce tus temores, que conoce tu inseguridad, ese Dios te ama de forma incondicional. Y su máxima muestra de ello es el hecho de que Jesús mismo vino a morir por ti. Amén. Todas nuestras relaciones son condicionales. Lo que tú hagas dependerá de recibir la aprobación de los demás. Pero solamente con Dios es una relación incondicional, que en tus peores días como en tus mejores días, el amor de Dios nunca varía. Dios no te ama más cuando tú haces lo bueno y te odia cuando tú haces lo malo. El amor de Dios permanece de forma igual en cualquier momento de tu vida, porque tú has sido amado incondicionalmente por el Creador y el Señor de todas las cosas. Y cuando tú y yo aprendemos esa verdad, pero no solamente lo aprendemos, sino lo tomamos a corazón y de corazón, y nosotros anclamos nuestra vida a esa verdad, a que nunca vamos a poder complacer a todas las personas, a que nuestro valor, nuestra identidad, nuestro deseo de querer ser amados por las demás personas no puede lograrse
haciendo todo para que todos sean felices, sino que el hecho de que nosotros hemos sido aceptados incondicionalmente en Jesús nos da la libertad que nosotros estamos buscando. Ahora, el día de hoy quiero hablar de una historia de un hombre que entendió ese principio, y de hecho que él escribió unas palabras que nos ayuda para que esto sea algo práctico, algo real en nuestras vidas. De que no sea solamente un cliché o una frase que se dice mucho en una iglesia, sino que esto sea algo que transforme tu vida, que si tú eres una persona que conoce a Jesús, realmente ancles tu vida en el amor incondicional de Dios para librarte de este deseo de querer ser siempre aceptado por los demás por lo que tú haces. O si tú eres una persona que está aquí hoy, tú has estado viviendo de esa manera porque ese es el deseo de cada persona, pero tú has estado buscando en los lugares equivocados, que tú puedes entender que en este momento que la respuesta está en Jesús y que tú puedes obtener eso para tu vida el día de hoy. Y la persona que escribió esto y que lo vivió y modeló para nosotros era un hombre que se llamaba Pablo, el apóstol Pablo. Y durante estas semanas hemos estado hablando acerca de cómo su vida fue transformada de una forma radical. De ser el peor enemigo del cristianismo, de ser una persona que odiaba a todos los cristianos porque en la mente de él pensaba que el cristianismo era una distorsión de la verdadera religión que era el judaísmo. Él, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, se da cuenta que Jesús era el cumplimiento de todo lo que él buscaba, y a raíz de eso, él dedica su vida a servir a Jesús. Jesús lo llama a una misión especial, que era el de llevar las buenas noticias de que Jesús puede perdonar los pecados de todas las personas, salvar sus vidas y cambiarles, no importa que ellos sean judíos o no judíos, todos tienen esta oportunidad. Y Pablo entonces lleva este mensaje a todas las personas que no eran judías y que, a pesar de que él había sido criado dentro del judaísmo, él entiende cómo las dos cosas van de la mano. De que la aceptación de Dios no es dependiendo de tu nacionalidad o la religión o la familia en la cual tú has sido criado, el credo que tú tienes, sino que la aceptación de Dios ha sido porque Él tomó la decisión de amarnos a todos nosotros y no por las cosas que nosotros podemos hacer o que hemos hecho. Y cuando Pablo entendió esto, entonces él escribió una carta a un grupo de cristianos, a una iglesia que se encontraba, o varias iglesias que se encontraban en una región que se llamaba Galacia, que hoy en día es el sur de Turquía. Y la razón por la cual él les escribe esta carta es porque habían llegado maestros falsos, personas que estaban distorsionando lo que él les había enseñado. Y estos maestros falsos, como hoy en día sigue sucediendo, estaban enseñando a la gente de esta manera. Están diciendo: Pablo les enseñó acerca de Jesús, qué bueno, eso es muy bueno, necesitamos saber acerca de Jesús. Pero solo les dio la mitad del mensaje. Porque la otra mitad del mensaje es que tú tienes que ser un fiel seguidor del judaísmo. Si eres un varón, necesitas circuncidarte, necesitas guardar el día de reposo, necesitas abstenerte de ciertas comidas, así que sobre todo tú, hispano y todo, déjate de los chicharrones y deja de todas las cosas que son de puerco y los tacos y pupusas de puerco y todo ese tipo de cosas, para que entonces tú seas aceptado por Dios de una forma incondicional. Y con esto, lo que estaba enseñando a los cristianos de Galacia era que no solamente es en Jesús, sino que es en las cosas que nosotros hacemos. Y eso es una distorsión del mensaje del Evangelio de Jesús. Y entonces Pablo, él tiene que ir hacia Jerusalén y clarificar esto, y eso es lo que vimos la semana pasada. Si no has escuchado el mensaje de la semana pasada, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube. Pero hoy continúa Pablo contando un poco de lo que sucedió posteriormente a esto. Y él nos va a dar 4 principios que tú y yo necesitamos poner en práctica para que podamos ser libres genuinamente de tratar de complacer a los demás. Y el primer principio que nosotros necesitamos implementar de una forma práctica es esto: acepta que nunca podrás complacer a todos. Acepta que nunca podrás complacer a todos.
Es imposible complacer a todas las personas. En nuestro corazón, tú puedes decir, "Oh, eso es evidente, eso es lógico", pero la realidad es que tú y yo muchas veces vivimos con la tentación de querer complacer a todas las personas. Y el problema es que esto es imposible de hacer. No importa lo que tú hagas, no importa lo mucho que tú te esfuerces, nunca podrás complacer a todas las personas. Para mí, ayer fue un ejemplo de eso. Porque el día de ayer tuvimos un evento en la comunidad de Richmond y Rosenberg. Y tuvimos a varios de nuestros colaboradores que, por cierto, hicieron un trabajo fabuloso en servir a la comunidad de Richmond y Rosenberg. Y doy gracias a Dios por cada uno de esos colaboradores, como todos los que sirven en nuestra iglesia. Y la razón por la cual estamos allá en Richmond Rosenberg es porque el próximo año estamos determinando todavía la fecha exacta. Cuando lo tengamos, cada uno de los que estamos acá, vamos a saber de eso, vamos a orar. Algunos se han comprometido a ir allá, pero vamos a abrir un nuevo campus de español en Richmond Rosenberg para alcanzar a la comunidad de Richmond Rosenberg. Eso va a ser increíble, va a ser increíble. Y entonces, ahorita lo que estamos haciendo es sirviendo a la comunidad de Richmond Rosenberg para que sepan que nosotros como iglesia tenemos un corazón que queremos amar a las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado a nosotros. Queremos dar lo que nosotros hemos recibido por parte de Dios. Y el día de ayer entonces tuvimos una feria comunitaria donde armamos cajas de comida en el sol, en el calor, y ya que bajamos estas paletas de comida súper pesadas, se prepararon muchísimas cajas y luego las personas vienen en su carro y nosotros lo montamos a su carro y les estamos dando un abrazo y les estamos diciendo Dios te bendiga y tratando de que ellos tengan una excelente experiencia. Tenemos unos inflables para que los niños, bueno, ayer no estuvo muy inflable porque no teníamos electricidad, pero por lo menos el deseo estaba allá. Y las caras de niños pintadas por algunos de nuestros colaboradores, el ambiente excelente, un gran trabajo. Y en un momento tuve una señora que se me acercó. Y yo estoy pensando, ok, wow, viene esta señora a agradecerme como lo ha hecho varias personas cuando dijeron, wow, gracias por todo el trabajo que ustedes han hecho el día de hoy. Y ella se me acercó para decirme, oiga, ¿me pueden decir por qué no me dieron una sandía? ¿Por qué no me dieron una sandía? Noto que a otros les dieron unas sandías, pero cuando yo vi mi caja y me subí a mi carro, nadie me dio una sandía. Y con eso me di cuenta de que no importa lo que tú hagas, no puedes complacer a todas las personas. Es imposible hacerlo. La solución es dar a cada persona una sandía. No es cierto. La solución es Jesús. Es Jesús. Pero necesitamos aceptar que nunca vamos a poder complacer a todos. No importa quiénes seamos, no importa lo mucho que te esfuerces, no importa que las personas te digan, si haces esto, entonces siempre voy a estar contento porque me ayudaste. Hasta las personas que toda tu vida tú haces algo por ellos, en el momento en el cual haces lo contrario a lo que ellos quieren, se acabó. No puedes complacer a todas las personas, es imposible. Y por eso el primer paso es aceptar que nunca podrás complacer a todos. Lo segundo es esto, que algunos de nosotros tenemos relaciones tóxicas, relaciones que están tan mal por años donde nosotros hemos hecho todo por complacer a las personas que llegó el momento en el cual nosotros vamos a tener que confrontar a esa persona, o quizás en el futuro tú vas a tener que confrontar a una persona precisamente porque la persona te ha tratado de la manera en la que tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque si no, yo no te voy a amar, y tú has estado tratando de complacer a esa persona. Y lo que tenemos que hacer en esas situaciones extremas, es confronta a otros cuando sea necesario. Confronta a otros cuando sea necesario. Y aquí está el apóstol Pablo, el apóstol que había sido llamado por Dios y que los falsos maestros habían llegado y habían dicho esto. Habían dicho, Pablo,
él dice que es apóstol, pero los verdaderos apóstoles están en Jerusalén. Nosotros lo conocemos, ellos son Juan y son Santiago y son Mateo y son Pedro y todos los 12 o los 11 y luego el 12º que fue reemplazado otra vez o fue reemplazado. Ellos son los verdaderos apóstoles. Pero Pablo no es un verdadero apóstol. Lo que está enseñando él no es la verdad de lo que Dios quiere para sus vidas. Y los falsos maestros estaban tratando de poner en duda la autoridad del apóstol Pablo. Y probablemente, me encanta algo que leí de uno de mis teólogos favoritos que se llama N.T. Wright, donde él dice que probablemente para esa época algunas personas inclusive estaban usando a Pedro y diciendo, hasta Pedro se opuso a Pablo. En una ocasión donde vino aquí a Galacia y él se opuso, o no en Galacia, en una de las iglesias en Antioquía se opuso a lo que Pablo estaba diciendo de que solo Jesús, no necesitas el judaísmo. Y entonces estos falsos maestros habían distorsionado la historia del confrontamiento que tuvieron Pedro y Pablo. Y trataron de pintar como que Pedro estaba bien y había rechazado a Pablo. Y aquí Pablo tiene que esclarecer lo que había pasado. Y él escribe esto en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro, o también llamado Cefas, vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Pablo está diciendo esto. Déjeme esclarecer lo que realmente pasó. Pedro la había regado y yo tuve que confrontarlo directamente. Y uno dice, wow, o sea, Pablo, estás hablando de Pedro, uno de los líderes principales de la iglesia, una de las personas que estuvo con Jesús los 3 años que él tuvo su ministerio. Él es una persona súper respetada, súper admirada. Cuando él predica, cuando él llega a una iglesia, todo el mundo lo ama. Y tú estás diciendo que fuiste a confrontarlo, y Pablo está diciendo sí, porque lo que él hizo no estuvo bien. Y no importa si tú eres un apóstol, no importa si has andado con Jesús, no importa lo que tú hayas hecho, hay un momento en el cual tú tienes que confrontar a las personas. Y si Pablo hubiera sufrido del querer complacer a los demás, hubiera dicho, eso que está haciendo Pedro está mal, pero mejor no digo nada. Total, yo ni la gente ni considera que soy un apóstol, me van a criticar, van a decir que estoy mal, así que yo para qué me meto en este embrollo, que se vaya, me quedo calladito y sigo haciendo yo lo que estoy haciendo. Pablo pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Pablo confrontó a Pedro públicamente, porque lo que él estaba haciendo era algo que estaba mal. Y hay una tercera cosa que nosotros necesitamos aprender. Y es una cosa importante que a lo mejor nos va a costar mucho trabajo, pero tenemos que aprender esto. Y es lo siguiente: aprende a decir no. Aprende a decir no. Hay momentos en el cual, momentos extremos donde tú tienes que confrontar a la gente, pero en la vida uno tiene que aprender a decir no. Hay situaciones donde simplemente sabemos, esto no es lo que Dios me está llamando a hacer, esto no es lo mejor para el camino que Dios me está llevando, no es lo mejor para mi familia, no es lo mejor para mi matrimonio, no es lo mejor para mi futuro, y tenemos que aprender a decir no. Y cuando tenemos ese temor de que queremos ser aceptados por todas las personas, lo que tendemos a decir es sí, no importa quién venga. Decimos sí a una persona y nos metemos en este problema. Y luego viene otra persona y decimos sí a esta persona. Y decimos sí acá, sí a todas las personas, porque estamos buscando la aceptación. Y luego estamos nosotros dándonos de golpes en la cabeza y diciéndonos, ¿por qué dije sí? ¿Por qué le dije sí a todas las personas? Y esas risitas muestran de que esa es una realidad en nuestra vida. Pero escucha lo que sucede con Pablo. Pablo continúa contando la historia y él dice esto: porque antes de venir algunos de parte de Jacobo o de Santiago, el líder principal de la iglesia en Jerusalén y el medio hermano de Jesús, él, hablando de Pedro, comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la
circuncisión. En otras palabras, Pedro llegó a Antioquía y dijo, wow, es increíble el trabajo que Dios está haciendo aquí, y sabemos que en el judaísmo se nos enseñó que no debemos de convivir, comer, que eso es lo peor que tú puedes hacer con una persona que no es judía. Y hasta el día de hoy, en partes del mundo, si tú comes con alguien de una religión distinta a la tuya o de una etnicidad distinta a la tuya, comer es lo peor que tú puedes hacer, porque es un cierto nivel de comunión. Y cuando Pedro llegó a Antioquía, al principio él estaba comiendo con gente judía y no judía, y él estaba diciendo, wow, esto es increíble por parte de Dios. Pero llegó un grupo de Jerusalén, y no exactamente sabemos si fue enviado por Santiago. Lo más probable es que no fueron enviados directamente por Santiago, pero estaban bajo Santiago. Y cuando llegaron, ellos empezaron a ver y estaban diciendo, no, aquí están mal las cosas. Ustedes que no son judíos, se tienen que convertir hacia el judaísmo y empezar a guardar el judaísmo. Sí, aceptaron a Jesús y eso está bien, pero ahora les falta el judaísmo. Y cuando vieron que Pedro estaba comiendo con esta gente que no estaba circuncidada, que no guardaban el día de reposo, que no guardaban todas las leyes del Antiguo Testamento, lo empezaron a ver mal. Y Pedro sintió la presión de los demás. Y en su afán de querer complacerles, Pedro tomó la decisión de retraerse y dejar de comer con la gente no judía. Gente con la cual él estaba comiendo antes, pero en el momento que sintió la presión de estas personas, él se retrajo de ellos. Y escucha lo que continuó pasando. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, dice Pablo. Wow, palabras fuertes. De tal manera que aún Bernabé, que era el compañero de Pablo en su primer viaje misionero, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Era tanta la influencia, era tanta la presión, era tanto el deseo de Pedro de querer complacer a esta gente, que él afectó a los demás. Y los otros también, bueno, si Pedro lo está haciendo, yo también tengo que hacerlo, y yo también. Y había una presión de grupo, como muchas veces nosotros enfrentamos. Tus amigos te dicen, haz esto, y tú quieres complacerles, tú quieres ser aceptado por ellos, y empiezas a hacer cosas como fumar marihuana o empezar a tener relaciones sexuales con otra persona, o hacer cosas que tú sabes que están mal, pero por complacer a los demás estás dispuesto a comprometer los valores que tú tienes como un seguidor de Jesús. Y aquí estaba Pedro, que él estaba cayendo en esta trampa. Y dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro o a Cefas delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. En otras palabras, ni los judíos mismos estaban cumpliendo con el judaísmo. Pedro, ahora, ¿por qué estás tratando de imponer religión sobre las personas cuando ninguna religión nadie lo ha podido cumplir como debe de ser? Y por esa razón, esto que Pedro estaba haciendo, que tenía el potencial de afectar la iglesia y el futuro del mensaje de Jesús, Pablo va, lo confronta directamente y le dice no. Hay una última cosa y con eso terminamos. Haz de tu relación incondicional con Jesús la base de tu relación con los demás. ¿Cómo pudo Pablo hacer esto? ¿Cómo pudo él tener las agallas de enfrentar a alguien en su grupo, en la iglesia, ante toda la presión que Pedro había caído, pero Pablo no? Y Pablo entendió este principio, de hacer que su relación incondicional con Jesús fuera la base de su relación con los demás. Y eso es lo que tú y yo necesitamos aprender. Escucha lo que dice, 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La respuesta es esta: nosotros somos aceptados por Dios por medio de lo que Jesús ha hecho, no por lo que nosotros hacemos. Y si es por medio de Jesús, somos completamente, incondicionalmente
totalmente aceptados en Jesús. Y su amor por nosotros no depende de lo que tú y yo hacemos, depende de quién es Jesús. Y cuando tú y yo venimos a conocerle de esa manera, todas las cosas absolutamente cambian. Si esa es la base de todas tus relaciones, entonces tú puedes tener seguridad de confrontar a las personas cuando quieren ponerte presión, de decirles no a las personas cuando tienes que decirles que no, porque tu amor que tú recibes incondicionalmente, el amor que tú recibes de Dios incondicionalmente, cambia todas las relaciones y al final nos da la libertad de no tener que ser esclavos de querer complacer a los demás. Imagínate cómo sería tu vida, cómo sería nuestra vida si no fuéramos esclavos de querer complacer a los demás. Imagínate cómo serían tus relaciones, tus decisiones, tu futuro, si tú y yo pudiéramos tener verdadera libertad de querer complacer a todas las personas. Si fuera así, todas las cosas cambiarían. Y en Jesús está esa libertad. Quizás para ti, el día de hoy, es tu momento de conocer a Jesús. Y tú tienes que tomar la decisión de venir a poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal. Y me encantaría ayudarte a que tú tomes esa decisión. A lo mejor tú estás aquí el día de hoy, simplemente viniste porque alguien te invitó o escuchaste de nuestra iglesia a través de nuestras redes sociales. Pero todo esto en realidad fue porque Dios tenía preparado este momento para que tú vinieras a conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y tú dices, ¿qué significa eso de conocer a Jesús de esa manera? Yo quiero ayudarte a que tú tomes esa decisión y entiendas cómo se hace y lo que eso implica para tu vida. Es por esa razón que en un momento vamos a estar cantando. Yo voy a estar parado ahí abajo a la izquierda y me encantaría ayudarte a que tú tomes este paso de conocer a Jesús como tú necesitas hacerlo, para entonces obtener la libertad que tú has estado buscando. Así que en un momento vamos a pararnos a cantar. Yo estaré parado allá y te invito a que salgas de tu lugar y vengas a tomar la decisión que cambiará tu vida por completo. Vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto, ven, te espero para que tú tomes esta decisión.